Saludos cordiales jóvenes, vamos a resolver la segunda parte de los ejercicios de los pilotajes del documento 1, la parte de física. Ejercicio 59. Una persona en su bicicleta, al cruzar por el puente de un pueblo, pasa por el punto A con una rapidez de 4 metros por segundo y llega al punto B con una rapidez de 2 metros por segundo, como se muestra en la figura. Si se conoce que la persona y su bicicleta tienen una masa combinada de 90 kilogramos, ¿cuál es el trabajo total en julios que se efectúa sobre el hombre y su bicicleta al subir del punto A al punto B? Considere despreciable la fricción y cualquier ineficiencia de la bicicleta o de las piernas del ciclista. Si bien conocemos esta fórmula para calcular el trabajo igual a fuerza por distancia, desconocemos tanto la fuerza como la distancia en que recorre desde el punto A al punto B. Sin embargo, hay una segunda expresión, la fórmula de trabajo igual a la variación de la energía cinética. Esto es para fuerzas conservativas y no conservativas. Me sirve aplicar esta fórmula, que es el caso de este ejercicio. Entonces, trabajo es igual a la energía cinética final, que es aquí en el punto, menos la energía cinética inicial, que es aquí en el punto A. Por definición de la energía cinética, sabemos que es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Reemplazando los valores nos quedaría de la siguiente manera. 1/2 de la masa, que es 90 kilogramos, por la rapidez al cuadrado en el punto final en B, que es de 2 metros por segundo, al cuadrado, menos 1/2 de la misma masa, 90 kilogramos, por la rapidez inicial al cuadrado, que es en el punto A, de 4 metros por segundo, al cuadrado. Podemos sacar mitad aquí, mitad acá, y me quedaría 45. De la misma manera, mitad 1, mitad 45. Y yo puedo sacar factor común este 45, a fin de reducir las operaciones. Entonces aquí me quedaría la resta de las rapideces al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, y 4 al cuadrado, 16. 4 menos 16 menos 12 por 45 menos 540 julios. Esa es la respuesta a mi ejercicio. Opción correcta, la A. Aprovecho para repetir un poco de la teoría. Tenemos la relación entre trabajo y energía. El teorema del trabajo y energía dice que para fuerzas no conservativas y fuerzas conservativas se puede aplicar esta fórmula. Trabajo es igual a la variación de la energía cinética. En cambio, para fuerzas solo conservativas, podemos aplicar la relación de trabajo es igual a menos variación de la energía potencial. Y la última relación, solo para fuerzas no conservativas, el trabajo se puede calcular como la variación de la energía mecánica, es decir, cinética y potencial. Las fuerzas conservativas son las fuerzas que conservan la energía mecánica, como puede ser fuerza gravitatoria o la fuerza causa de la gravedad. La fuerza elástica también es otra fuerza conservativa, cualquier fuerza que conserve la energía. Las fuerzas no conservativas, pérdida de energía. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento, la cual provoca una pérdida de la energía, ya que frena el cuerpo o desacelera un cuerpo. La fuerza de rozamiento es una típica fuerza no conservativa, ya que al haber rozamiento, fricción, hay un calentamiento y hay disipación de energía en forma de calor. Para que quede claro, esta expresión de trabajo igual a la variación de la energía cinética se la puede aplicar ya sea que en mi ejercicio, en mi fenómeno, haya fuerzas conservativas o no conservativas, o inclusive las dos tipos de fuerzas. Este ejercicio me dice que desprecie la fricción, quiere decir que desprecie las fuerzas no conservativas, no existen. No hay fuerzas no conservativas porque desprecio la fricción. Igual puedo ocupar esta expresión, esta primera expresión. También puedo profundizar un poco más en este ejercicio. La variación de la energía mecánica es igual a 0. Quiere decir que se conserva. Es decir, que la energía mecánica al inicio
es igual a la energía mecánica al final. Esto me serviría a aplicar si es que me pidieran calcular la altura del ciclista en el punto B. La energía mecánica inicial, simplemente existe energía cinética en el punto A. Eso sería igual a la energía mecánica final. Aquí existe energía cinética en el punto B y existe energía potencial en el punto B debido a que se encuentra en una altura determinada. Estos valores ya son conocidos, se los puede calcular, y de esta expresión de aquí, que la energía potencial gravitacional es igual a masa por gravedad por altura, conocido, tanto masa como gravedad, podría calcular la altura en este punto B. Esta es una posible variación de este ejercicio. Ejercicio 60. Una persona en su desayuno vierte 100 gramos de agua a 95 grados centígrados en una taza de vidrio de 150 gramos, que se encuentra a 25 grados centígrados para preparar té. Si no fluye calor a los alrededores y el sistema es aislado, ¿cuál es la expresión que corresponde a la temperatura de equilibrio T en grados centígrados del agua y la taza? Considere que el valor del calor específico en calorías sobre grado centígrado del agua es Ca y el de la taza de vidrio es Cb. Identificamos el tema del ejercicio, temperatura de equilibrio, lo tenemos que identificar en nuestro respectivo formulario. Nos fijamos que en nuestra fórmula de temperatura de equilibrio, ya despejada del análisis de la igualación de calores, solo hay signos positivos en el numerador y en el denominador. Observo en las opciones y la única que cumple con esta condición es la última opción. La opción correcta sería la opción D. Si es que hubiera dos opciones que tienen estas características de la opción D, es decir, positivo los signos en el numerador y denominador, debería reemplazar los datos para obtener la expresión de la temperatura de equilibrio. Como puedo observar que el calor específico está en gramos, ocupo la masa en gramos y empiezo a reemplazar. La masa 1 va a ser para el agua, 100 gramos. El calor específico 1 dice que lo exprese para el agua como Ca por la temperatura 1 inicial del agua, que es de 95 grados centígrados. La masa 2 sería el vidrio con sus 150 gramos por el calor específico del vidrio, según el enunciado Cb, por la temperatura que se encuentra a 25 grados. El reemplazo en el denominador sería similar al numerador, sin considerar las temperaturas como lo indica, solo masa por calor específico. Ahora debo conseguir que esta respuesta se parezca a mi opción D. Lo puedo hacer sacando factor común y simplificando. Por ejemplo, veo que tanto en el numerador como el denominador hay factores múltiplos de 10. Si saco factor común 10, cancelo numerador y denominador, es como que se cancelaran los dos ceros del denominador con los dos ceros del numerador. Luego puedo sacar quinta. Quinta de 10, 2. Quinta de 15, 3. En el numerador quinta de 10, 2 y quinta de 15, 3. Lo que he realizado es como sacar factor común 5 en el numerador y en el denominador y simplificarlos. La expresión que me quedaría sería de la siguiente manera. 2 por 95, 190 Ca. En el denominador 2 por Ca, 2 Ca. Aquí 3 por 25, 75 Cb. En el denominador 3 por Cb, 3 Cb. Y así puedo verificar que la respuesta evidentemente es la opción D. En el denominador, el orden de los sumandos no altera el resultado, da lo mismo. Recomendaciones para este ejercicio. Cuando identifiquemos lo que nos piden determinar, en este caso temperatura de equilibrio, aplicar directamente la expresión que ya está despejada del análisis de la igualación de calores. No pasar mucho tiempo ya en este análisis de que Q es igual al otro Q, siendo el Q que pierde energía con signo menos y el otro Q que gana energía con signo más. Aquí corren el riesgo de equivocarse en la ley de signos, en aplicar el despeje. Si les piden esto, directamente a la fórmula de temperatura de equilibrio.
Si les piden otra variable como la temperatura inicial del agua o la temperatura inicial del recipiente, es más fácil despejar incluso de aquí, donde yo tengo simplemente ya todo positivo. Resulta más sencillo despejarlo de esta fórmula de temperatura de equilibrio que haciendo todo el análisis y el planteo de estas ecuaciones de MSB delta T. Aquí ya corren el riesgo de equivocarse en algún detalle. Entonces, lo más práctico es venir directo a esta fórmula, pero siempre reemplazando con cuidado, aplicando un buen despeje, una buena álgebra, unas buenas simplificaciones y listo, tema superado. Siguiente ejercicio, problema 61. Un automóvil de masa M fue estacionado en una calle con cierta inclinación, como se muestra en la gráfica. Determine el valor del coeficiente de rozamiento estático que debe existir entre la calle y los neumáticos del automóvil a fin de que el vehículo esté a punto de deslizarse. Identificamos el tema del ejercicio, que es fuerzas o leyes de Newton. Específicamente la primera ley de Newton, porque dice que el vehículo tiene que estar a punto de deslizarse, o sea, está en equilibrio. Eso es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y también sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Identificado el tema y las ecuaciones que debería de usar, el segundo paso es dibujar, en este caso, el diagrama de cuerpo libre, el cual tiene que ser un dibujo paralelo al desplazamiento, al movimiento. En este caso, el vehículo tendería a deslizarse hacia la parte de abajo. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre tendría que ponerlo aquí. Mi sistema de referencia paralelo al plano inclinado. El vehículo tendería a caer, a moverse horizontalmente hacia la izquierda debido a la componente en X del peso. Entonces tengo aquí una fuerza en mi diagrama de cuerpo libre. El peso dirigido verticalmente siempre apuntando al centro de la Tierra. Aquí tendría la componente en X de ese peso y también tendría una componente en Y de ese peso en esta parte de aquí. Por geometría, el ángulo de inclinación de este plano inclinado de 30 grados es el mismo que tendría yo en esta parte de aquí. El mismo valor, 30 grados. Si me piden calcular un coeficiente de rozamiento, aunque me diga que es estático, quiere decir que existe una fuerza de rozamiento, la cual es opuesta a la dirección del movimiento. Ahora nos queda desarrollar las respectivas ecuaciones. Hay ocasiones en que no es necesario analizar la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso sí es necesario porque dice que existe rozamiento. Es la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Y la normal se la saca de la sumatoria de fuerzas en Y, ya que la normal es perpendicular. La normal estaría ubicado en esta dirección, perpendicular a la superficie. Aquí habría una reacción normal. Siempre es una reacción perpendicular a la superficie de un objeto que está ejerciendo un peso. Debo de sumar todas las fuerzas que vea en el eje Y. Empezamos por la fuerza normal, que se dirige hacia arriba, es positiva, y la componente del peso en el eje Y, que es negativa porque se dirige hacia abajo. Esta sumatoria de fuerzas es igual a 0 de acuerdo a la definición, lo que quiere decir que la normal se va a equilibrar, a compensar con la componente en Y del peso. De aquí obtendría mi expresión para la normal, y la componente del peso en Y resulta de hacer el análisis trigonométrico en este triángulo rectángulo formado aquí, que es igual al módulo del peso por la función trigonométrica que me relaciona el cateto, en este caso adyacente al ángulo, sería por coseno de 30 grados. El peso es masa por gravedad y va a quedar en función de m porque eso me dice el ejercicio. Peso m por g por definición. El coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Ahora vamos a analizar la sumatoria de fuerzas en X igual a... En el eje X tengo estas dos fuerzas, Fx y la componente en X del peso. Escribiría fuerza de rozamiento menos la componente del peso en X, esto igual a 0. De acuerdo a la expresión, Px está restando, pasa sumando a la derecha y me quedaría que la fuerza de rozamiento es igual en magnitud al peso en X, lo cual debe ser lógico para que esté equilibrado en el eje X y no haya movimiento. La componente del peso en X es igual al módulo del peso por, en esta parte, la componente en el eje X es esta misma que está acá. Y la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto es el seno. Entonces sería por seno de 30 grados. Por definición, el peso es igual a masa por la gravedad y el seno de 30 grados es igual a 1/2. Por definición, la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal.
mu sub e, porque aún no se está moviendo, está estático este vehículo. Procedemos a reemplazar el valor de la fuerza de rozamiento en esta nueva expresión y el valor de la normal también en esta nueva expresión. Aquí lo que podemos cancelar son las variables que están iguales. Esta masa se puede cancelar por esta masa, porque si está multiplicando pasa a dividir y se cancelarían igualmente esta g con esta g de acá. Este 2 de denominador con este 2 de denominador también se cancelarían. A la derecha me quedaría mu sub e por raíz de 3 y a la izquierda me quedaría 1. Este raíz de 3 que está multiplicando al mu pasaría a dividir y esta sería mi respuesta. Pero como en las opciones de respuesta no hay una parecida a esta, al menos me faltaría aplicar algún procedimiento para poder asemejar a mis respuestas. Se suele aplicar racionalización, que consiste en multiplicar y dividir para el mismo valor de raíz que quiero desaparecer del denominador. Raíz de 3 por 1 me quedaría raíz de 3. En el denominador, raíz de 3 por raíz de 3 me quedaría 3 en el denominador. Y esta sería la respuesta a mi ejercicio, correspondiente a la opción A. Este ejercicio lo pudiera hacer más rápido, en menos tiempo, si yo tuviera muy claro todos estos conocimientos básicos de leyes de Newton. Empezaría diciendo que la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Y la fuerza de rozamiento, al estar en equilibrio en el eje X, tiene que ser igual al peso, pero con su componente en X. Eso es masa por gravedad por la función trigonométrica. En un plano inclinado aplico directamente la contraria, que es la función seno del ángulo 30 grados. En la parte derecha de la igualdad, nu por la normal. Al haber solo dos fuerzas en el eje Y, normal y la componente del peso en Y, al haber solo estas dos, pues la normal sería igual a la componente en Y del peso, que sería masa por gravedad por la función trigonométrica que le corresponde. Cuando tengo un plano inclinado, directamente la función coseno de 30 grados del ángulo del plano inclinado. Estas variables se pueden cancelar, mg de la izquierda con mg de la derecha, me quedaría igual, a la izquierda seno de 30 grados, por definición trigonométrica este es un medio, mu coseno de 30 grados, raíz de 3 sobre 2. Este 2 con este 2 se simplifican y me va a quedar que mu va a ser igual a 1 sobre raíz de 3. Si ya veo esta expresión, sé que tengo que racionalizar para que se me parezca a la opción A y directo, respuesta de mi ejercicio, en menos de un minuto. Porque yo ya sé que si racionalizo un denominador que tiene una raíz, la raíz se va al numerador y en el denominador me queda el número sin la raíz. Cabe mencionar que es el coeficiente de rozamiento estático, ya que aún no se mueve, está en equilibrio este vehículo. Y listo, fin del ejercicio. Siguiente ejercicio, problema 62. Dos ciclistas que se mueven en línea recta deciden medir los valores de sus velocidades respecto del tiempo. Si el primer ciclista se mueve durante los primeros 3 minutos del experimento con una velocidad constante, cuyo módulo es de 12 metros por segundo, y se sabe que el segundo ciclista parte del reposo con una aceleración constante hasta alcanzar la misma velocidad que su compañero durante los 3 minutos que dura la medición, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Identifique el enunciado correcto. La distancia recorrida por el primer ciclista tiene la misma magnitud que la distancia recorrida por el segundo ciclista. Habría que calcular. La magnitud de la velocidad media del segundo ciclista es igual a la magnitud del primer ciclista. Esto es falso. C. La distancia recorrida por el segundo ciclista es la mitad de la distancia total recorrida por el primer ciclista. D. La magnitud de la velocidad media del primer ciclista es menor que la magnitud del valor del segundo ciclista. La opción F, la opción D es falsa porque la magnitud de la velocidad media del primer ciclista es mayor e igual a 12, pero al final, en el último intervalo, se igualan las magnitudes de las velocidades medias, pero la velocidad media del ciclista B varía en cada intervalo de tiempo, por eso tampoco puede ser la respuesta B. También sería falsa. La velocidad instantánea del segundo ciclista del ciclista B es igual, pero solo en este instante en el que ha transcurrido justo al segundo 180, en ese instante se igualan, pero el resto son diferentes. Entonces, descartado la opción B y D, vamos a calcular las distancias que recorren estos ciclistas. Aquí en este tiempo tendría los 3 minutos en que ocurre el alcance del ciclista B al ciclista A, pero que el alcance no quiere decir que hayan recorrido la misma distancia, hay que calcularla. Para el ciclista A, la distancia la puedo calcular con la fórmula de MRU, que sería la rapidez A
por el tiempo. La rapidez constante del vehículo A es de 12 metros por segundo. Esto multiplicado por el tiempo total son los 180 segundos, dándome como resultado que la distancia que recorrió el vehículo A, el ciclista A, es de 2160 metros. Para calcular la distancia que recorre el vehículo B, puedo aplicar la respectiva fórmula de MRV, que es velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como inicialmente el vehículo B parte de reposo, este factor se hace cero. Es positiva, como es un movimiento acelerado, queda positivo el signo de la aceleración, sería un medio y el valor de la aceleración debo de determinar por el tiempo al cuadrado, que sería los 180 metros, 180 segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que sería los 180 segundos al cuadrado. La aceleración del ciclista B se la puede calcular con cualquier intervalo, ya sea en el primero, en el segundo o en el último intervalo. El más fácil es en el primer intervalo. La aceleración es igual a la variación de la rapidez sobre el intervalo de tiempo. La aceleración vendría a ser igual a la variación de la rapidez. La final sería 2 metros por segundo en el primer intervalo, la inicial sería 0 en el primer intervalo, dividido para el intervalo de tiempo. En este primer intervalo han transcurrido 30 segundos. Eso me daría aquí mitad 1, mitad 15. Un quinceavo sería la aceleración de este ciclista B. Entonces la distancia que recorre el ciclista B sería de 1080 metros, que es justo la mitad que lo que recorre el ciclista A. Lo que quiere decir que el ciclista A tiene una distancia igual al doble de lo que recorre el ciclista B. Esto lo podríamos obtener dividiendo este valor para la distancia B, o también multiplicando por 2 este valor y tendría que darme el valor de la distancia A. O más rápido, yo ya sé que las distancias son diferentes de acuerdo a estos resultados. No hace falta comprobarlo. Esta ya no puede ser esta opción la correcta, tendría que ser la opción C, la opción correcta. Con este ejercicio finalizarían los problemas del documento 1 de la parte de física. Nos vemos en el próximo video.